Bueno, Pau, contanos un poco estos primeros días después de la inauguración. Veíamos imágenes días atrás de este sector nuevo, especialmente destinado a la salud mental, ¿no? Que creo que, como decía recién, era una necesidad que se pedía desde ya hace bastante tiempo. Exactamente, Cami. En materia de salud mental acá en Bahía Blanca, a partir de la sanción de la ley de salud mental nacional, digamos, que fue en el 2010, su reglamentación en el año 2013, en el año 2015 aquí en Bahía Blanca también se sancionó una ordenanza que da lugar a la creación de la mesa de salud mental y da lugar también a la discusión, digamos, del Departamento de Salud Mental y de los programas que habría que desarrollar. Te hago toda esta anticipación, digamos, porque ayer sucedió en materia de salud mental, digamos, algo que a todos los que trabajamos en la materia nos pone en alerta y alarma, que es el envío, digamos, del Gobierno Mm. Nacional de una supuesta modificación de la ley de salud mental a nivel nacional con argumentos informales, porque fue a través de redes sociales, inicialmente no hay un texto real de lo que están proponiendo, sí sabemos que es sin participación, digamos, sin convocatoria de el Consejo Federal de Salud Mental y estamos muy preocupados y en alerta por lo que se plantea inicialmente de forma informal, si se quiere, a través de las redes sociales respecto de lo que quieren hacer con este proyecto. En contraposición de eso, digamos, acá en Bahía Blanca, a pesar de tener toda la reglamentación y la normativa desde el año 2015, durante todos estos años hubo una inversión en materia de salud mental que fue muy marginal. Digamos, la normativa básicamente tiene que ser el marco, digamos, donde la política pública se desarrolla y para que se desarrolle requiere de inversiones y de recursos y requiere, por supuesto, de una voluntad política seria de trabajar en la materia. En Bahía Blanca a partir del año 2024 y por una voluntad política del intendente de Federico Susbieles se viene desarrollando el programa de salud mental integral, consumos problemáticos y adicciones. Ese programa plantea tres ejes fundamentales sobre los que trabajamos, de los que se concretaron los 3 puntos, digamos. Uno que tenía que ver con lo que planteaban las familias, de hecho no sabemos dónde pedir ayuda o dónde buscar o a quién contactar para que nos acompañe en este proceso y para esos fines se desarrolló una campaña de visibilización masiva a través de medios de comunicación, prensa y demás, que se llamó Hablemos, que tenía dos características, ¿no? Una, poder poner de manifiesto, acá participaron también los familiares en primera persona, digamos, con respecto a lo que transmitíamos en esa campaña, y eso dio lugar a un aumento, por supuesto, en el registro de las demandas que estaban invisibilizadas, ¿no? Que no llegaban tal cual como decían las familias. Otra de las patas tuvo que ver con el fortalecimiento de atención primaria de la salud en materia de salud mental y consumos problemáticos, y a estos fines el intendente desarrolló, propuso y fortaleció el sistema de atención primaria a través de 4 equipos interdisciplinarios que trabajan en las delegaciones de Norte, Noroeste, de Villa Harding Green. En Noroeste hay 2 por perfil epidemiológico, digamos, fueron distribuidos, que trabajan contraturno. Otra de las demandas que había era entre las 8 de la mañana y las 14, donde habitualmente funcionan los centros de salud, es muy difícil que las personas que tienen padecimientos de salud mental asociadas al consumo puedan llegar a acceder, digamos. Entonces estos equipos trabajan en forma de contraturno y están constituidos por psicología, administración, trabajo social, promotores de salud y enfermería. Y la tercera pata es esto que vos decías, Cami, que es un hito súper importante a nivel local y a nivel provincial, que fue la construcción de una unidad residencial, que es un dispositivo de mediana estadía, especialmente diseñada, especialmente planificada para abordar los consumos problemáticos y las adicciones en determinado momento del proceso de esta problemática, ¿no? Tiene las características de que se trabaja con los equipos que tratan y acompañan a las personas en forma ambulatoria, con la persona que se encuentra con un uso problemático de sustancias y con su familia para poder asistir a la unidad residencial. Esta unidad residencial fue inaugurada el día 18, vino el gobernador de la provincia de Buenos Aires en esa oportunidad, el ministro de Salud y demás.
Y entre el 18 y el 25 se hizo una prueba en vacío de esta unidad residencial y hoy, en el día de hoy, digamos, podemos decir que está en pleno funcionamiento y que las primeras personas del dispositivo ya se encuentran transitándolo, digamos. Bien. Me surgen algunas preguntas escuchándote. Sí. Vos decías, no es para cualquier instancia del tratamiento, no es para cualquier instancia de la persona que está con consumos problemáticos. Puntualmente, ¿para qué instancia sería? Gracias, Cami, porque esto es re importante. Es un dispositivo que no es un dispositivo de guardia ni de emergencia, tampoco es un dispositivo para personas que se encuentren privadas de su libertad. Es para personas que en tratamiento ambulatorio, es decir, que ya tienen un equipo tratante, como por ejemplo los equipos territoriales o el Departamento de Salud Mental o el centro comunitario del Ministerio que está en calle Necochea, o los centros de acompañamiento y atención comunitarios como Hogares de Cristo, por ejemplo, y otras organizaciones que trabajan de ese modo, entienden junto con la familia y la persona que es necesario hacer una pausa del cotidiano y es necesario hacer más intensivo el acompañamiento profesional en el día a día. Porque hay cuestiones muy de lo cotidiano, por ejemplo, desorganización con horarios de descanso, pautas de higiene, cuestiones que tienen que ver con el día a día de la persona que se encuentra desorganizada, o cuestiones que tienen que ver con una apoyatura profesional, técnico-profesional, digamos, de mayor intensidad. La unidad residencial te permite ese acompañamiento técnico-profesional las 24 horas del día durante todos los días. Okay. El tiempo estimado de tránsito, digamos, en la unidad residencial, estimado digo porque hay después, obviamente, que lo particular y lo individual tiene una relevancia muy importante, pero se estiman 12 semanas de tránsito por la unidad residencial a estos fines. Y tiene la particularidad también que desde el ingreso de la persona a la unidad residencial también se va diseñando y preparando el egreso, ¿no? Para que la persona no es que sale de un contexto y pasa 12 semanas o el tiempo que necesite y vuelve al mismo contexto. La idea es trabajar en ese tiempo también en el contexto de la persona, ¿no? De la familia y de la comunidad. Bien, y solamente hablamos de personas con problemas de consumo, no de salud mental y ya, digamos. Claro, específicamente es un dispositivo pensado para personas en uso problemático de sustancias. Ok. Buenas tardes, Paula. ¿Es exclusivo Hola, para ciudadanos de Bahía Blanca, digamos, o puede venir alguien de la región? No, no es exclusivo, sí tiene prioridad por la lógica de abordaje. Claro. Digamos, nosotros tenemos una unidad residencial ahora acá en Bahía Blanca y otra, viste, que está en Villa Arias. Sí. Y trabajamos, por supuesto, con el Ministerio de Salud en la región sanitaria primera. Claro. Entonces, no estaría bien, digamos, que se defina por el código postal el acceso que puede tener una persona u otra dentro de un dispositivo de salud, que sabemos que trabajamos en red y trabajamos con el ministerio, pero entiendo. sí a cuentas de mayor eficacia y eficiencia, priorizamos en Bahía Blanca por la proximidad con los equipos locales que las personas que ingresen en la unidad residencial sean de Bahía Blanca. Y en todo caso, la unidad residencial de Villa Arias quedaría a disposición para aquellas personas que de todas maneras van a tener a mayor distancia, digamos, sus equipos tratantes. Entonces, en ese punto se elaboran otras estrategias de acercamiento con los equipos solicitantes. Claro. ¿Y qué después de 2 años, un poquito más de este programa Hablemos, con estas 3 partes que vos mencionabas, ¿qué balance o qué traza haces de la actualidad en cuanto a salud mental y consumo? Digo, ¿cuál es el panorama en Bahía Blanca? En Bahía Blanca el panorama es muy similar al que tenemos a nivel nacional. Digamos, un incremento muy notable de la demanda ambulatoria, de consultas ambulatorias en materia de salud mental, así como lo registrado también en los hospitales, en las internaciones. Ustedes habrán escuchado de un tiempo a esta parte, digamos, el tema de la guardia del Hospital Pena, la saturación de la guardia externa con personas con padecimientos de salud mental y demás, digamos, no es excluyente de nuestra ciudad replica, pero lo que sí marca absolutamente la diferencia en el abordaje, digamos, es la inversión en recursos, la capacitación en personal, el compromiso con la temática. Eso sí marca una diferencia muy grande con otros distritos que vemos que no hay
una inversión o un desarrollo de política local en materia de salud mental, esto dicho incluso por las personas del Ministerio de Salud, ¿no? Que recorren toda la provincia, ven todas las experiencias y lo que está sucediendo en Bahía Blanca con esta articulación entre los hospitales del segundo nivel, del tercer nivel, el sector público, el sector privado. Estamos trabajando también en materia de seguridad, esta articulación, digamos, intersectorial e interdisciplinaria, que a veces parecen palabras abstractas, pero concretamente tienen que ver con un fundamento técnico, profesional y científico de cuáles son las mejores estrategias para el abordaje en materia de salud mental. Todo esto... Sí. Dale. Decime. No, todo esto, digo, va de la mano de una registración de lo que está pasando, que antes no lo teníamos, estábamos un poco a ciegas. Hoy tenemos, por ejemplo, los dispositivos que funcionan van registrando el volumen de demanda y de trabajo que cada equipo profesional tiene, y eso nos permite ir analizando el impacto de la política pública también. Claro. Digamos, tenemos un dispositivo de primeras escuchas, por ejemplo, que nos permite identificar cuáles son, mira, en el 2025, en el dispositivo de primeras escuchas, por ejemplo, el 18,4% del motivo de consulta fue consumo de sustancias, seguido por ansiedad en 15,6%, angustia 11,7%, que es análogo a lo que sucede a nivel nacional y a nivel internacional en materia de salud mental. El incremento, digamos, de un año al otro fue de más del 100%, digamos, se duplicó la demanda, que es análogo, por eso les decía, no escapa Bahía Blanca a la realidad de lo que está sucediendo a nivel nacional. Sí, la diferencia está en que esa demanda es atendida, es buscada, digamos, buscamos acompañar a esas familias que antes no tenían a dónde consultar, no tenían a dónde llegar, y eso ha marcado, digamos, un salto cualitativo. Entendemos que falta muchísimo, ¿no? Esto también lo decía el ministro, a punto de partida ayer la discusión con respecto al proyecto de salud, al proyecto de envío de la ley de salud mental que quiere enviar el gobierno nacional. Lo poníamos de manifiesto, ¿no? Aún haciendo toda esta inversión, aún haciendo todo este trabajo en forma intersectorial, sabemos que el volumen de la problemática exige mejores políticas, más inversión, más recursos, y sobre todo mayor coordinación y organización entre diferentes sistemas y aristas que involucran a esta problemática, ¿no? Antes de la ley de salud mental, el tema de consumo problemático de adicciones estaba directamente vinculado a lo punitivo o a lo legal. Claro. No formaba parte, digamos, de la discusión de la salud. Y sumándole a eso, digamos, de que las adicciones empiezan a trabajarse desde la salud, digamos, también está que hace 5 años, 6 años, la demanda se aumentó, digamos, exponencialmente. Con la pandemia podemos asociarlo. Sí, totalmente, Cami. Sí. Recién hablabas, me parece interesante, y es algo que venimos haciendo nosotros puntualizando acá, que es el tema de los datos y de la importancia de tener datos, porque eso te permite, bueno, saber dónde estás parado. Si no tenés un censo, una encuesta, lo que sea, es muy difícil poder avanzar en buscar soluciones de un problema que no tenemos conocimiento de la magnitud. Con estos datos que mencionabas recién y con la cantidad de personas que hoy entran en la residencia, que tengo entendido que son 14, 15 más o menos. En este dispositivo sí, hay lugar, digamos, para 12 personas, 12. Es de características mixtas, sí, y para personas mayores de 18 años. Bien. ¿Cuán corto se queda? Porque me imagino que, para arrancar está bien, pero 12 personas en una ciudad tan grande con tantas aristas, me imagino que debe quedar un poco corto. Mira, la mayor parte de lo que recibimos, por ejemplo, los equipos territoriales de salud mental, de enero a diciembre del 2025, recibieron un total de 5.926 consultas. Ok. ¿Sí? El volumen de la problemática es súper elevado, lo podemos registrar porque estamos cerca, digamos, y lo podemos acompañar. Más del 95% de esas consultas se acompañan y se siguen desde el ámbito ambulatorio, que es donde nosotros encontramos la mayor complejidad en materia de salud. Estamos muy acostumbrados a asociar salud con hospitales,
cuando hablamos de mayor complejidad, en materia de salud mental la mayor complejidad está en el ámbito ambulatorio, digamos, en el barrio, donde la persona vive, donde se desarrolla, donde se proyecta. Ese es el lugar de mayor complejidad para la salud mental. Y hay un pequeño porcentaje de esas personas que requieren un proceso más intensivo en cuanto al acompañamiento. Para esas personas son las unidades residenciales. En este momento vamos haciendo un ingreso escalonado y hay organizaciones que también empiezan a transitar estos espacios convivenciales, digamos, como unidades residenciales. Va a faltar porque el volumen es inmenso, ¿no? Pero por ahora, contar con este dispositivo marca la diferencia para los equipos que también se animan, digamos, a trabajar en red, ¿no? Porque es muy distinto pensar en acompañar a una persona en soledad, un equipo o un profesional en soledad, a hacerlo con una red de continuidad de cuidados. Y otra es que estos convivenciales no es que son 12 personas y que van a estar las 12 personas por años ahí, sino que son dispositivos de mediana estadía, es decir, el recambio también es activo cada determinada cantidad de semanas, digamos. Claro, está bien. Pueden variar algunas semanas, pero no es que una persona transita un año en la unidad residencial. Bien, y pienso, porque son algunas dudas que creo que surgen con la ley de salud mental, sí. Y para quienes no tienen algún familiar que necesite, digo, ¿esto se puede obligar a la persona que ingrese? ¿Tiene que haber una aceptación del adulto de querer ingresar? ¿Se puede llegar por las vías judiciales? No, no se puede contra la voluntad, y te digo, hemos tenido experiencias en donde se ha probado, ¿viste? De personas que vayan a transitar una unidad residencial en contra de su voluntad, y la verdad es que son dispositivos a puertas abiertas, es decir, que la persona, si no tiene voluntad, están 2 horas y se van. Claro. Porque el equipo no puede impedir esto, no, por eso tampoco es apto, digamos, para personas que están privadas de su libertad. Claro. Porque el dispositivo no contempla la retención de la persona o el encierro de la persona. Por eso la persona sí tiene que tener la voluntad, digamos, de participar del dispositivo. Bien. Tiene que estar en un momento de su proceso y de su tratamiento en el que acepta el tránsito y este tipo de intervención dentro de su tratamiento. La realidad es que cuando la persona va con su voluntad, digamos, y encuentra en este dispositivo, es lo que nos está pasando ahora, encuentra en el dispositivo un equipo comprometido que trabaja, nota cambios, nota mejoras, hace que el dispositivo realmente sea eficiente. Pensado de otra manera, la realidad es que la persona está 2 horas y se va. Como se va de los hospitales, se va de la casa, se va de espacios comunitarios, se va de la unidad residencial también. No es para personas que estén en contra de su voluntad o que se haga a través de estas como internaciones compulsivas que se llaman o demás. Bien. Claro. Y en esos casos, pues me imagino que se deben cruzar con situaciones en la calle, porque todos hemos visto, ¿no? Casos evidentes de una necesidad de acompañamiento de salud mental. Si es un caso que ya saben que no tiene voluntad, digo, porque como Estado me imagino que tampoco debe ser fácil decir, bueno, déjalo, si no quiere que se ayude, que se deje ayudar, digo, en ese caso ¿se vuelve a insistir en algún momento o ya, digamos, es...? Sí, por supuesto, esto... Siempre hablamos de procesos, ¿viste? Claro. Esto no es una infección bacteriana que le damos un tratamiento y se cura y ya. Claro. Siempre son procesos, se establece sobre la base del trabajo en los vínculos con la sustancia, en los vínculos con otras personas, en los vínculos con el trabajo, el lugar que ocupa el consumo en la vida de una persona. Se trabaja sobre la política de reducción de riesgos y de daños. Ahora, con respecto a lo que me planteas, Rodrigo, de estas situaciones que son extremas, lo que se evalúa es el riesgo cierto e inminente para sí mismo o para terceros. Claro. Ahí sí la ley contempla, la ley de salud mental, contempla cuáles son las intervenciones y de qué modo deben ejecutarse, digamos, para... digamos que haya una intervención a pesar de que la persona no tenga voluntad o no tenga registro, ¿no? Porque no siempre, en estos casos no es siempre solo asociado al consumo, ¿sí? Hay situaciones de salud mental o diagnósticos que quizás sean más conocidos, pero no sé, si yo hablo de una psicosis, por ejemplo, situaciones en las que la persona se está poniendo en riesgo porque no hay un registro de lo que está sucediendo, digamos, ahí sí el Estado, las políticas públicas y enmarcados en la ley, tienen los dispositivos necesarios para actuar y esa situación se resuelve, digamos, en el ámbito hospitalario.
Está bien. Claro, porque también pienso... No sé si pude ser clara para responderte. Sí, apuntaba para ese lado, Decime. sí, porque vos lo Sí. decías, llega un momento por ahí que son casos muy extremos en el cual Sí. es una persona que es riesgosa para convivir en sociedad, lamentablemente, ¿no? Y Pero también pienso, Paula, seguramente lo sabrás mejor que yo, que hay casos de problemáticas de salud mental que derivan en un consumo problemático o a la inversa, o que se potencian por el consumo problemático. Digo, ya ahí se mezclan como dos potencias, digamos. Sí, absolutamente. El consumo problemático es tan transversal que tenemos situaciones de las más, o sea, hay situaciones de personas con diagnósticos orgánicos, si se quiere, como para hacer una diferenciación, que tienen también problemas de consumo y viceversa, ¿no? Que el consumo arrastra también consecuencias dentro del orgánico en la salud mental. A veces se conoce eso como patologías duales, se dice, que tiene de los dos componentes, pero se va cruzando, es tan transversal el consumo que se va cruzando. Estamos teniendo también en el consumo de sustancias, en personas gestantes, por ejemplo, también hay otra complejidad ahí. Estás trabajando un control de embarazo, por ejemplo, y la persona está en consumo y eso trae riesgos y tenés que adaptar los sistemas y es absolutamente transversal. Así que eso sucede, sí, en patologías duales, sucede en la parte, digamos, de la atención de personas gestantes en los momentos del parto. Hace un tiempo hubo varias noticias circulando respecto de las abstinencias o síndromes de abstinencia en recién nacidos, por ejemplo, porque, como te decía, es de un gran volumen el compromiso y el impacto de la salud mental en nuestra comunidad toda, y también tiene muchas aristas, por lo que va afectando, digamos, distintos momentos de la vida y aparecen diferentes situaciones. Claro. Para cada una de ellas se demanda que los servicios y la atención y el acompañamiento se ayornen y trabajen cada vez con mejor articulación, con mejor organización y, por supuesto, con inversión de recursos, ¿no? Paula, para ir cerrando, me quedan las últimas dos. Primero preguntarte, en esto que mencionás recién, que bueno, dependiendo también el contexto, van cambiando las problemáticas y me imagino que también las formas de consumo, ¿no? Por lo menos acá en White, que es donde yo conozco y por ahí hablando con uno, hablando con otro, te enterás de cuestiones. Han cambiado incluso las formas, ¿no? Del consumo, consumos más baratos, más... desgastan más rápidamente la cabeza. ¿Cómo se aborda eso desde el municipio? Entendiendo también que, imagino, dependiendo del sector de la ciudad o la clase social, no sé si tiene que ver o no, pero me imagino que hoy con incluso los problemas económicos, también eso influye en el consumo. Absolutamente, influye en el consumo. Los consumos problemáticos también son de alta morbilidad y mortalidad, ¿no? Y nosotros cuando vamos evaluando, por ejemplo, intentos de suicidio en la ciudad, los tenemos georreferenciados y ahí se nota muchísimo el impacto de lo socioeconómico y del cotidiano, ¿no? Todo lo que es nuestro cordón sur es el área y el sector que está más afectado en esta materia, por ejemplo, en el estudio y el registro de datos de intentos de suicidio, por ejemplo. Con respecto al tipo de consumo, el perfil ha cambiado, la forma de uso de las sustancias por tratar de abaratar, claro, porque, claro. ¿Me entendés? Sí, van usando otras formas de consumo que tienen altísimo impacto en la salud física. Y a veces cuando hablamos de salud mental parece que es algo abstracto, ¿no? Pero esto está teniendo tanto impacto a nivel físico que es inevitable ponerlo de relieve. Hay modos de consumo quizás son las mismas sustancias, pero la forma de administración de consumo es diferente y el impacto lo notamos, Cami, son 2 meses y sí. Física, sí. En 1 mes y medio, 2 meses, la persona físicamente tiene un altísimo compromiso, altísimo deterioro, ¿no? De la salud física. Y eso hace que se pase del plano que por ahí se piensa más abstracto cuando hablamos de salud mental a algo duro, que es la salud física visible, innegable, ¿no? Que tenemos enfrente. Y sin embargo, la persona en materia de salud mental ya venía roto seguramente hacía muchísimo tiempo. Pero esto que vos decís y que es muy cierto, el cambio en el perfil de la forma de consumo ha generado ahora un impacto en la salud física que es innegable, ¿no? De tan alto impacto
que también obviamente demanda que se organicen dispositivos concretamente en ese punto. Sí, sí, incluso es hasta impactante ver, a mí me da la sensación que están como zombies de alguna manera, ¿no? Con algunos tipos de consumo, por lo menos lo que me toca ver en algunos casos puntuales, que uno ya los tiene hasta incluso identificados acá en la sociedad. Por último, hablábamos de esto, de lo que está enviando el gobierno nacional en materia de salud mental. Puntualmente, ¿qué es lo que busca cambiar? Mira, Cami, ahí ayer hicieron anuncios a través de redes sociales y los anuncios fueron muy informales, no hay un proyecto que hoy podamos leer, pero de lo que publicaron y de lo que están planteando, digamos, uno tiene que ver con muchas contradicciones, ¿no? Lo que plantean, pero uno tiene que ver con la vuelta a hospitales especializados, dicen, que son los monovalentes, los que trabajan solo con salud mental. Nosotros tenemos mucha historia también acá en Bahía Blanca, vinculada a neuropsiquiátricos y manicomios, que hace muchísimo tiempo se cuestionaron, digamos, por el nivel de compromiso de los derechos humanos en esos lugares, ¿no? También un tiempo en el que lo distinto se escondía. La persona que tenía una psicosis que puede transitar tranquilamente en la comunidad con un correcto y adecuado tratamiento. Pero en vez de eso, lo que se hacía era encerrarlos en lugares para que no circulen o no estén en nuestra sociedad, ¿no? Que no se vea lo diferente o lo distinto. Y se encerraban en estos espacios monovalentes. A partir de la ley de salud mental, esto, por supuesto, a partir de ese diagnóstico se pone en discusión y empezamos a abordarlo como un problema de salud público de la general, digamos, y tratándolos y adecuando los hospitales generales a estos fines. Lo que plantean con esto, según lo que dijeron ayer, es la vuelta a esos espacios especializados, entre comillas, y yo te digo, son contradictorios porque sabemos lo que está pasando con el desfinanciamiento progresivo que hacen del Hospital Bonaparte, que es el hospital de referencia a nivel nacional. Entonces, por un lado te dicen, no, queremos hospitales especializados. Por otra parte, desfinancian los espacios institucionales que tienen alta especificidad en el tema. Por otro lado, tienen suspendida la obra pública y plantean que habría que construir espacios específicos para el abordaje de la salud mental. Otra de las modificaciones que plantean es que, por ejemplo, en el caso que charlábamos recién de las internaciones compulsivas, que tengan que tener sí o sí la participación de un psiquiatra. Dentro de la decisión para hacer esta internación. Y yo los invito a que ustedes puedan hablar con cualquier institución pública, privada, de Bahía Blanca, de la provincia de Buenos Aires o de cualquier provincia del país, y se puede dar cuenta, digamos, de lo crítico que es el recurso de esa especialidad de la psiquiatría dentro de la política sanitaria, sea pública esta o privada, ¿no? Digo, pensar que en los casos de necesidad, de riesgo cierto e inminente, vamos a necesitar sí o sí el acompañamiento de un psiquiatra, pone a todo el sistema sanitario en un riesgo elevado, no al sistema sanitario, digo, al sistema sanitario en tanto generador de respuesta, ¿no? Pero a la población afectada en un riesgo elevado. Claro. Porque es un recurso demasiado finito para plantear ahora, es como dar pasos para atrás, ¿viste? Que cada una de estas intervenciones necesarias por riesgo cierto e inminente en la familia o en la comunidad tenga que contar con un psiquiatra, cuando sabemos todos los profesionales, técnicos y disciplinas que trabajamos en materia de salud y salud mental, que es un recurso crítico la psiquiatría en este momento en cualquier lugar del país, de la provincia, en nuestra ciudad, público o privado. Sí, entonces ahí, por eso estamos con tanta alarma, ¿no? De esto que se tiró ayer por redes sociales y bueno, nada, a la espera de ver realmente de qué se trata esto, qué es lo que quieren hacer con esto, de qué manera. Tampoco han convocado al Consejo Federal de Salud Mental para hacerlo participativo, digamos que se pueda hacer una evaluación ni nada. Ayer se plantea esto en redes sociales y bueno, estamos todos con muchísima alerta, ¿no? Sí, vos decías un recurso finito el de la psiquiatría y me sumo también a decir que es bastante excluyente en el sector privado por los valores también que se manejan. Digo, no es para cualquiera hoy acceder a un psiquiatra. Absolutamente, absolutamente. Sí, no es que cualquiera puede ir y bueno, paga un profesional privado. Tampoco es que hay tantísima disponibilidad, digamos, en estas situaciones vos requerís que se encuentre dentro del sistema de abordaje y de tratamiento inserto, ¿no? Porque es como si fuera en situaciones críticas de emergencia. El psiquiatra también tiene aún
si vos estuvieras dispuesto a pagar la consulta privada, tiene una agenda, si querés un turno tiene que ser para determinado momento, el psiquiatra no está tampoco ahí esperando a que alguien lo llame y le pague la consulta y salir a hacer una intervención de estas características. Claro. Por eso la preocupación es máxima, ¿no? Frente a los dichos de ayer. Bien, perfecto. Paula, gracias por estos minutos. Bueno, estaremos en contacto para cualquier otra duda, pero bueno, muy completo el análisis. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.